Tengo 85 años y necesito decirte algo que me callé durante décadas. Nos mintieron, a ti, a mí, a toda nuestra generación. Nos dijeron que envejecer era renunciar, que era el final del camino, que era sentarse a esperar. Pero después de 85 años en este mundo, después de ver partir a tantos amigos, después de enfrentar pérdidas que pensé que me romperían, puedo decirte con absoluta certeza, esa es la mayor mentira que nos han contado. ¿Sabes cuál es la verdad que nadie te dice? Que envejecer puede ser la etapa más libre, más honesta y más poderosa de tu vida. Pero solo si dejas de creer en las mentiras que la sociedad plantó en tu mente desde que eras joven. Hoy voy a compartir contigo lo que aprendí en estas más de 8 décadas. No son teorías, no es filosofía barata. Es lo que la vida me enseñó cuando perdí a mi esposo, cuando mis hijos se fueron, cuando mi cuerpo empezó a cambiar y cuando pensé que ya no tenía nada que ofrecer. Descubrí que justo ahí, en ese momento de aparente final, comenzaba algo completamente diferente. Si tienes más de 60, esto va a resonar profundo en ti. Y si eres más joven, quédate porque lo que estás a punto de escuchar te puede ahorrar años de sufrimiento innecesario. Empecemos por la mentira más grande de todas. Desde pequeños nos preparan para una historia muy específica sobre la vejez. Primero eres joven y fuerte, luego maduras y trabajas, después te jubilas. Y finalmente, según nos dijeron, viene el declive, la enfermedad, la dependencia, el olvido. Como si fuera una escalera que solo baja, nunca sube. Yo me lo creí durante años. Miraba a personas mayores a mi alrededor y pensaba, así seré yo algún día. Sentada en una silla, esperando que alguien me cuide, sin nada que hacer excepto recordar el pasado. ¿Sabes qué descubrí? Que eso solo le pasa a quien lo acepta como verdad absoluta. Déjame contarte sobre mi vecina Margarita. Tiene 89 años. Cada mañana la veo caminar por el parque, no rápido, pero camina. Riega sus plantas, cocina para ella misma, hace videollamadas con sus nietos y les enseña recetas antiguas. El otro día me dijo algo que me quedó grabado. El día que acepte que ya no puedo, ese día me apago. Pero mientras pueda mover aunque sea un dedo, seguiré haciendo. Margarita no es una superheroína, no tiene una genética especial. Simplemente decidió no creer en la mentira del declive inevitable. Mira, es cierto que el cuerpo cambia. Nadie puede negarlo. Las rodillas duelen más. La vista ya no es la misma. El sueño se interrumpe. Pero hay una diferencia enorme entre cambio y colapso. El error que cometemos es confundir envejecimiento con incapacidad. Tu cuerpo envejece, sí, pero tu espíritu, tu mente, tu capacidad de dar amor, de aprender, de sentir gratitud, esas cosas no tienen fecha de caducidad. Esas cosas no envejecen a menos que tú las dejes morir. ¿Alguna vez has notado cómo hay personas de 70 años que parecen de 90 y personas de 90 que parecen de 70? La diferencia no está solo en los genes, está en la actitud, está en la creencia interna de que todavía hay propósito, todavía hay razón para levantarse cada mañana. La sociedad nos vendió la idea de que después de los 65 ya está, ya cumpliste tu papel, ya trabajaste, ya criaste a tus hijos, ahora solo resta descansar. Pero descansar no significa detenerse, significa cambiar el ritmo, no apagar el motor. Cuando cumplí 70, sentí eso. Sentí como si el mundo me dijera, gracias por tu servicio, ahora hazte a un lado. Mis hijos adultos empezaron a tratarme con más cuidado, como si fuera de cristal. Los médicos hablaban de mí en tercera persona, mirando a mi hija en lugar de mirarme a mí. ¿Y sabes qué hice? Me di cuenta de que si yo misma no me defendía, si yo misma aceptaba ese papel de la viejita frágil, entonces eso es exactamente lo que me convertiría. Entonces empecé a hacer pequeñas cosas. Insistí en cocinar mi propia comida. Seguí caminando aunque me doliera. Aprendí a usar el teléfono inteligente, no porque fuera fácil, sino porque me negaba a quedarme atrás. Y cada una de esas pequeñas victorias me recordaba,
Todavía estoy aquí, todavía cuento. Pero hay algo más profundo en esta mentira del declive. No solo nos hace creer que vamos a decaer, nos hace creer que ya no tenemos nada valioso que ofrecer. Y eso, amigo mío, es la parte más destructiva. Porque la verdad es que a los 85 años tengo más sabiduría que a los 25. He visto guerras y paces. He perdido y he ganado. He amado y he sufrido. He cometido errores y he aprendido de ellos. Todo eso vive dentro de mí. Y si alguien me dice que eso no tiene valor, simplemente no saben lo que están perdiendo. Los jóvenes de hoy están tan ocupados corriendo que no se detienen a escuchar. Pero cuando lo hacen, cuando realmente escuchan a un anciano, descubren tesoros, descubren perspectivas que ningún libro les puede dar. Así que la primera mentira es esta, que envejecer es declinar. No lo es. Envejecer es transformarse. Y si tú decides cómo transformarte, en lugar de dejar que otros lo decidan por ti, entonces envejecer se convierte en un acto de poder, no de rendición. ¿Tú también has sentido esa presión de hacerte pequeño, de no molestar, de no pedir mucho? Si es así, necesito que entiendas algo. Esa no es tu voz. Esa es la voz de una sociedad que no sabe valorar la vejez. No la escuches. Ahora, la segunda mentira es aún más peligrosa y tiene que ver con algo que todos tememos en secreto. Nos dijeron que envejecer significa quedarse solo, que es normal, que es parte del proceso. Los amigos mueren, los hijos se van, la pareja fallece y tú te quedas ahí, en una casa silenciosa, esperando tu turno. Durante años yo también lo creí. Veía a viudas en mi vecindario que apenas salían de sus casas. Escuchaba historias de asilos donde la gente pasaba días sin recibir visitas. Y pensaba, así terminaré yo, sola. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La soledad no es un destino, es una elección. Espera, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no duela perder a las personas que amas. Perdí a mi esposo hace 12 años y todavía hay noches en las que miro su lado de la cama y siento un vacío que nada puede llenar. No estoy minimizando eso. Lo que digo es que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y esa diferencia la decides tú. Cuando mi esposo murió, pensé que mi vida social había terminado. Todos nuestros amigos eran parejas. De repente, yo era la tercera incómoda. Las invitaciones empezaron a disminuir. No por maldad, sino porque las personas no sabían cómo tratarme. Era incómodo para ellos. Durante 6 meses me encerré. Salía solo para lo necesario. Miraba televisión. Comía sola. Dormía sola. Y poco a poco sentí que me estaba desvaneciendo. No físicamente, emocionalmente. Como si mi existencia ya no importara porque nadie la presenciaba. Un día, mi nieta vino a visitarme. Tenía 15 años en ese entonces. Me miró y me dijo algo que me partió y me salvó al mismo tiempo. Abuela, te estás dejando morir antes de tiempo. Tenía razón. Yo había aceptado la mentira de que mi vida social había terminado porque mi esposo se fue. Como si yo no pudiera existir sin él a mi lado. Como si mi valor estuviera atado a alguien más. Entonces tomé una decisión. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Al principio fue aterrador. Todas eran mujeres más jóvenes que yo, pero necesitaban justamente eso, alguien mayor, con más experiencia, que aportara una perspectiva diferente. Empecé a caminar por el parque a la misma hora todas las mañanas. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a ver a las mismas personas. Intercambiábamos saludos, luego conversaciones cortas, luego historias. Y sin darme cuenta, construí una nueva red de amistades. La soledad no es algo que te pasa, es algo que permites. Sí, las circunstancias pueden empujarte hacia ella, pero tú tienes el poder de empujarte de vuelta hacia la conexión. ¿Y sabes qué descubrí? Que hay millones de personas mayores que también se sienten solas. Están ahí, en sus casas, esperando que alguien las busque. Pero nadie las busca porque todos están esperando lo mismo. Entonces todos se quedan solos, esperando. Entonces decidí ser yo quien dé el primer paso. Llamé a antiguas amigas con las que había perdido contacto.
Al principio fue incómodo. Hola, sé que no hemos hablado en años, pero te extraño. Algunas no respondieron, pero otras sí. Y esas conversaciones reconstruyeron puentes que pensé que estaban rotos para siempre. También empecé a ofrecerme como voluntaria en un centro comunitario, no porque tuviera mucho tiempo libre, sino porque necesitaba sentirme útil. Ayudaba a repartir comida, organizaba eventos, y ¿sabes qué pasó? Me hice indispensable, no porque fuera especial, sino porque aparecí. Y aparecer consistentemente te hace valioso. La mentira de la soledad también nos dice que no debemos molestar a nuestros hijos, que ellos tienen sus propias vidas, que ya no nos necesitan. Y en parte es cierto, ellos tienen sus vidas, pero eso no significa que no haya espacio para ti en esas vidas. El error que cometemos es esperar que ellos adivinen lo que necesitamos. Esperamos que nos llamen, que nos visiten, que nos incluyan, y cuando no lo hacen tanto como quisiéramos, nos sentimos rechazados. Pero la comunicación es bidireccional. Si te sientes solo, dilo, no con reclamo, sino con honestidad. Extraño tu voz. ¿Podemos hablar más seguido? Es increíble cómo esa simple frase puede abrir puertas que pensabas cerradas. Y también está la tecnología. Sí, es difícil al principio, pero aprender a hacer videollamadas, a enviar mensajes, a ver fotos de tus nietos en tiempo real, eso rompe la distancia física. No es lo mismo que un abrazo, pero es muchísimo mejor que nada. Aquí está la verdad más dura. Nadie va a venir a salvarte de la soledad. Ni tus hijos, ni tus amigos, ni el gobierno. La única persona que puede sacarte de ahí eres tú. Y sé que suena injusto, porque cuando tienes 85 años y te duele el cuerpo, lo último que quieres es esforzarte más. Pero esa es la trampa. La soledad se alimenta de la inactividad. Cuanto más te quedas quieto, más se asienta. Y cuanto más se asienta, más difícil es salir. Así que la segunda mentira es esta: que la soledad es tu destino. No lo es. La soledad es una invitación a reconectarte, no con los demás primero, sino contigo mismo. Porque si no puedes estar en paz contigo mismo, ninguna cantidad de compañía será suficiente. Y esto me lleva a la tercera mentira, una que tiene que ver con lo que realmente significa tener valor en esta etapa de la vida. La sociedad nos dice que después de jubilarte ya no eres productivo, ya no contribuyes, ya no eres útil. Es como si tu valor estuviera medido solo por cuánto produces o cuánto dinero generas. Esa mentira me golpeó fuerte cuando cumplí 70. Me había jubilado 5 años antes. Al principio fue maravilloso. Dormía hasta tarde. Hacía lo que quería. Pero después de un tiempo empecé a sentir un vacío. No sabía quién era sin mi trabajo. Mi identidad estaba tan atada a lo que hacía que cuando eso terminó, sentí que yo también había terminado. Durante meses me sentí inútil. Mis días no tenían estructura. No tenía un propósito claro. Me levantaba y pensaba, ¿para qué? Y esa pregunta me comía por dentro. Pero un día mi vecina me pidió ayuda. Su nieto tenía problemas con las matemáticas y ella sabía que yo había sido maestra. Me pidió si podía ayudarlo 1 hora a la semana. Acepté sin mucha emoción, solo por no decir que no. Pero esa hora semanal se convirtió en el punto brillante de mi semana. Ver a ese niño entender un concepto que antes lo confundía, ver su rostro iluminarse cuando resolvía un problema, me recordó algo fundamental. Todavía tengo cosas que dar. El problema no era que yo fuera inútil. El problema era que había dejado de buscar formas de ser útil. La utilidad no se trata de cuánto produces, se trata de cuánto importas. Y puedes importar con las cosas más simples. Una sonrisa, una conversación, un consejo oportuno, una receta compartida, una historia que inspira. Conozco a un hombre de 88 años que todos los días se sienta en un banco del parque. Simplemente se sienta ahí. Al principio pensé, qué triste, no tiene nada que hacer. Pero un día me senté a su lado y hablamos. Me contó que ese banco era su misión, porque cada día alguien diferente se sentaba con él. Personas que necesitaban hablar,
personas que estaban pasando por momentos difíciles, personas que solo necesitaban a alguien que las escuchara, y él estaba ahí, disponible, presente. No tengo dinero para donar, me dijo. No tengo fuerza para construir casas, pero tengo tiempo, y a veces el tiempo de alguien que realmente escucha vale más que cualquier otra cosa. Eso me cambió la perspectiva. La utilidad no se mide en logros grandiosos, se mide en pequeños actos de presencia. ¿Puedes llamar a un amigo que está pasando por un mal momento? ¿Eres útil? ¿Puedes compartir una lección que aprendiste con alguien más joven? ¿Eres útil? ¿Puedes cuidar las plantas de un vecino mientras está de viaje? ¿Eres útil? ¿Puedes sonreír a un extraño en la calle y alegrarle el día? Eres útil. La mentira es que solo eres útil si produces algo tangible. Pero las cosas más valiosas en la vida son intangibles. El consuelo, la compañía, la sabiduría, la paciencia. Y esas cosas no disminuyen con la edad. De hecho, aumentan. Cuando tenía 40 años era eficiente. Hacía 1000 cosas al día, pero no tenía paciencia, no tenía profundidad. Ahora, a los 85, hago menos cosas, pero las hago con más presencia. Y esa presencia es mi regalo. También está la mentira relacionada, que necesitas ser independiente para tener valor, como si pedir ayuda fuera una señal de debilidad o inutilidad. La verdad es que todos somos interdependientes. Siempre lo fuimos. Cuando eras bebé, dependías completamente de otros. Cuando eras joven, dependías de maestros, amigos, mentores. Y ahora, en la vejez, dependes de otras formas de apoyo. Eso no te hace menos valioso. Te hace humano. Aceptar ayuda no es rendirse. Es reconocer que la vida es un intercambio constante. Tú diste durante décadas. Ahora está bien recibir. Y en ese recibir también estás dando. Porque le das a otros la oportunidad de ser útiles. Le das a otros la satisfacción de cuidar. Eso también es un regalo. Entonces, la tercera mentira es esta, que ya no eres útil. Pero la verdad es que tu utilidad simplemente cambió de forma. Ya no se trata de hacer, se trata de ser. Y ser con intención y presencia es una de las cosas más útiles que puedes ofrecer. Ahora viene la cuarta mentira. Y esta es particularmente cruel porque ataca algo muy profundo. Desde jóvenes nos enseñan, estudia, aprende, crece. Pero hay un momento, alrededor de los 60 o 70, en el que la sociedad deja de esperarte que crezcas, como si el aprendizaje tuviera una fecha de caducidad. Recuerdo cuando le dije a mi familia que quería aprender a usar una computadora. Tenía 72 años. Se rieron, no con maldad, pero se rieron. ¿Para qué, mamá? Nosotros podemos hacerlo por ti. Pero no se trataba de que ellos lo hicieran. Se trataba de que yo quería hacerlo. Quería entender ese mundo. Quería sentir que todavía podía aprender algo nuevo. Me tomó meses. Me frustraba. Me equivocaba. Pero poco a poco empecé a entender. Y cuando finalmente envié mi primer correo electrónico por mi cuenta, sentí una alegría que no había sentido en años, no porque fuera un gran logro, sino porque probé que todavía podía. La mentira es que tu cerebro ya está fijo a los 80, que ya no puedes aprender cosas nuevas, que es mejor quedarte con lo que sabes, pero la ciencia ha demostrado que el cerebro es plástico hasta el final. Puede crear nuevas conexiones, puede adaptarse, puede aprender. Claro, aprender a los 85 no es lo mismo que aprender a los 25. Toma más tiempo, requiere más repetición, pero es posible. Y lo más importante, es necesario. Porque cuando dejas de aprender, empiezas a envejecer de verdad. Conozco a una mujer de 81 años que aprendió a pintar. Nunca había tocado un pincel en su vida. Pero después de que su esposo murió, necesitaba algo que la sacara de la tristeza. Tomó clases en un centro comunitario. Sus primeras pinturas no eran obras maestras, pero con cada lienzo mejoraba. Y lo más hermoso no eran las pinturas, era la luz en sus ojos cuando hablaba de colores, de técnicas, de su próximo proyecto. Nunca pensé que a mi edad pudiera descubrir algo nuevo sobre mí, me dijo, pero resulta que tengo un lado artístico que nunca exploré.
y ahora que tengo tiempo, finalmente puedo. El crecimiento en la vejez no se trata de logros externos, se trata de descubrimiento interno, se trata de seguir preguntándote, ¿quién más puedo ser? También está el crecimiento emocional. A los 85 entiendo cosas sobre el perdón que no entendía a los 50. Entiendo sobre dejar ir, entiendo sobre aceptar. Ese crecimiento emocional es tan valioso, si no más, que cualquier habilidad técnica. La mentira dice, ya eres quien vas a ser. Pero la verdad es, siempre estás convirtiéndote. Hasta el último día estás en proceso, y ese proceso nunca termina a menos que tú lo termines. He visto personas de 90 años que tienen más curiosidad que personas de 30. He visto personas mayores que siguen leyendo, preguntando, cuestionando. Y he visto personas de 60 que ya se rindieron, que decidieron que ya sabían todo lo que necesitaban saber. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos? No es la edad, es la actitud, es la creencia de que todavía hay algo nuevo por descubrir. Entonces, la cuarta mentira es esta, que ya no puedes crecer, aprender o cambiar. Pero la verdad es que el crecimiento no tiene edad, y mientras sigas respirando, sigas pensando, sigas sintiendo curiosidad, seguirás creciendo. Y ahora llegamos a la quinta y última mentira. Esta es la más destructiva de todas, porque afecta cómo ves cada día que te queda. Esta es la mentira más oscura, la que nos susurra en momentos de silencio. Ya viviste tu vida, ahora solo estás esperando que termine. Es la mentira que convierte cada día en una sala de espera, que te hace sentir que estás en un tiempo extra que no pediste, que todo lo importante ya pasó y lo que queda es solo el epílogo. Yo misma caí en esta mentira cuando cumplí 80. Miré hacia atrás y vi todo lo que había vivido, y miré hacia adelante y vi, ¿qué? ¿5 años más? ¿10 si tenía suerte? Y pensé, ¿de qué sirve? Empecé a vivir en modo supervivencia, solo pasando los días, sin planes, sin sueños, porque ¿qué sentido tiene soñar cuando sabes que el tiempo es corto? Pero entonces pasó algo que me sacudió. Una amiga mía, de 78 años, fue diagnosticada con cáncer. Los médicos le dieron 6 meses. ¿Y sabes qué hizo? Hizo una lista de cosas que quería hacer, no cosas extravagantes, cosas simples. Quería ver el amanecer desde la playa. Quería hacer las paces con su hermana, con quien no hablaba hacía años. Quería escribir cartas a cada uno de sus nietos. Quería plantar un árbol. Y durante esos 6 meses vivió más intensamente que en los 10 años anteriores. No porque supiera que iba a morir. Todos sabemos que vamos a morir. Sino porque dejó de actuar como si ya estuviera muerta. Finalmente vivió 14 meses, no 6. Y cuando falleció, su funeral fue una celebración, porque todos sabíamos que ella había apretado hasta la última gota de vida que le quedaba. Eso me hizo reflexionar. ¿Por qué esperé a que un diagnóstico terminal me diera permiso para vivir plenamente? ¿Por qué asumí que solo porque tengo 85 años, mi vida ya no importa? La verdad es que cada día que despiertas es un día completo. No es un día de espera, es un día de vida, y puedes elegir qué hacer con él. Sí, las opciones son diferentes que cuando tenías 30. No puedes correr maratones, no puedes viajar al otro lado del mundo, pero puedes hacer muchas otras cosas. Puedes escribir, puedes llamar a alguien y alegrarle el día. Puedes sentarte en tu jardín y realmente observar las flores. Puedes cocinar tu comida favorita. Puedes recordar y sonreír. La calidad de vida no se mide en grandes aventuras, se mide en momentos presentes. Y tú puedes tener momentos presentes de calidad a cualquier edad. La mentira dice que los años que te quedan son menos valiosos que los años que ya viviste. Pero eso no es cierto. Cada año tiene su propio valor. Cada etapa de la vida tiene su propia belleza. A los 30 tenía energía, pero no sabiduría. A los 50 tenía experiencia, pero aún estaba muy ocupada. Ahora, a los 85, tengo algo que nunca tuve antes. Claridad. Sé lo que importa. Sé lo que no importa.
Y esa claridad hace que cada día sea más significativo, no menos. También descubrí algo poderoso. Cuando dejas de esperar el final, empiezas a vivir el presente. Y el presente es lo único que realmente tienes. El pasado ya se fue. El futuro es incierto. Pero hoy, ahora, este momento, es tuyo. Entonces empecé a hacerme una pregunta cada mañana. ¿Qué puedo hacer hoy que haga que este día valga la pena? A veces la respuesta es algo grande, a veces es algo pequeño, pero siempre hay una respuesta. Un día, la respuesta fue: voy a escribir una carta a mi nieta contándole sobre su bisabuela, a quien nunca conoció. Otro día fue: voy a hornear ese pan que solía hacer y regalárselo a mi vecino. Otro día fue simplemente: voy a sentarme en el sol y sentir gratitud. Cada una de esas acciones le dio propósito a ese día. Y un día con propósito es un día bien vivido, no importa cuántos años tengas. La quinta mentira es la más peligrosa porque te roba el presente. Te hace vivir como si ya estuvieras en el pasado. Pero la verdad es que mientras respires, estás en el presente. Y el presente siempre tiene potencial. ¿Estás solo esperando? ¿O estás viviendo? Esa elección es tuya. Entonces, estas son las 5 mentiras que nos dijeron sobre envejecer: que es un declive inevitable, que la soledad es tu destino, que ya no eres útil, que ya no puedes crecer, que solo estás esperando el final. Y todas, cada una de ellas, son falsas. La verdad es que envejecer es lo que tú decides que sea. Puede ser un declive, si así lo eliges. Puede ser una liberación, si así lo eliges. Yo elegí la liberación. Elegí dejar de creer en lo que la sociedad me dijo que debía ser a los 85. Elegí crear mi propia versión de lo que significa tener esta edad. ¿Y sabes qué descubrí? Que tengo más paz ahora que cuando tenía 40. Tengo menos miedo. Tengo menos necesidad de probar algo. Tengo más capacidad de disfrutar las pequeñas cosas. No, no es perfecto. Mi cuerpo duele. Hay días difíciles. Hay noches de soledad. Pero también hay días de profunda gratitud. Hay momentos de risa. Hay conexiones significativas. La vida después de los 80 no es el final de la historia. Es un capítulo diferente. Y ese capítulo puede ser hermoso si dejas de leerlo con los ojos de las mentiras que te enseñaron. Así que si tienes más de 60, más de 70, más de 80, escúchame bien. No aceptes las mentiras. No aceptes que tu vida ya terminó. No aceptes que no tienes nada más que ofrecer. No aceptes que solo te queda esperar. Tienes mucho más poder del que crees. Y ese poder comienza con una decisión simple. Voy a vivir, no a sobrevivir. Voy a elegir, no a resignarme. Voy a estar presente, no ausente. Porque al final, cuando realmente llegue el final, lo que importará no será cuántos años viviste, será cómo los viviste. Y tú todavía tienes tiempo para escribir ese final de una manera que te haga sentir orgulloso. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia voz interna, te diga que ya es tarde. Nunca es tarde para elegir vivir con propósito. Y si este mensaje llegó a ti en el momento correcto, si algo de lo que dije resonó en tu corazón, entonces compártelo. Porque hay millones de personas mayores que necesitan escuchar esto, que necesitan saber que no están solas en esta lucha contra las mentiras. En el próximo video voy a compartir algo aún más personal. Las 5 cosas que hago cada día que me mantienen no solo viva, sino verdaderamente viva. Son cosas tan simples que te sorprenderás, pero funcionan, y funcionan a cualquier edad. Mientras tanto, hazme un favor. Mira tu día de hoy y pregúntate, ¿qué mentira he estado creyendo? Y luego decide soltarla. Porque tú, en este momento, con todo lo que has vivido, con todas las arrugas que llevan historias, con todos los recuerdos que guardas, eres valioso, eres importante. Y tu vida todavía está escribiéndose. No dejes que nadie, nunca, te diga lo contrario. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ayudó,
Dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para más contenido sobre cómo vivir plenamente en cada etapa de la vida.